El Triángulo de la Bermuda, reconocido como en el año 1953, hoy es en día reconocido como el Triángulo del Diablo. En este video te vamos a hablar los 5 actos más terroríficos que ha pasado en la historia de lo que es el Triángulo de la Bermuda. Así que esta es la página del MOI y te habla Moisés Parra. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermuda, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1.1 millones de kilómetros, aproximadamente la superficie de Colombia. El término fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Hay 300 barcos, 75 aviones, más de 1.000 víctimas. Ya eran conocidas por su numeroso naufragio hasta el punto de ser llamada el cementerio del Atlántico. Además, se han registrado grandes olas en la zona, lo que explica el temor generado por la misma. Número 5. Mary Celeste fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872. El bergantín canadiense lo encontró en malas condiciones, pero en buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre y al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones. Su carga de alcohol desnaturalizado estaba casi intacta y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio. Nunca más volvió a saberse nada de algunos de los tripulantes, ni de Mary Celeste. El carácter incluso de la audiencia ayudó a fomentar las especulaciones en cuanto a la naturaleza del misterio, y con el tiempo de la historia lo complicó con la adición de detalles falsos y fantasía. Entre las hipótesis manejadas está el efecto de los vapores del alcohol en la tripulación, un terremoto submarino, una trova marina, el ataque de un calamar gigante o algún fenómeno paranormal. Ha sido narrada y dramatizada muchas veces en novelas, obras teatrales, documentales y películas, en nombre de su nave. Número 4. 5 bombarderos estadounidenses que habían despegado de la costa de Florida para entrenamiento desaparecieron. No se hallaron rastro de los aviones ni de los 14 hombres que iban a bordo. Su misteriosa desaparición dio lugar a la historia del Triángulo de las Bermudas. Las condiciones climáticas eran las normales. No había razón que justificara lo sucedido. Por un momento tampoco hubo contacto con radio. No sabemos dónde estamos. No podemos distinguir nada. Lo que se cree que sucedió es que aterrizó, se quebró y probablemente nadie pudo salir. Y si alguno lo hizo, no debe haber durado mucho en la tormenta. Número 4. USS Cyclops 4. El USS Cyclops fue un buque de abastecimiento militar de la clase perteneciente a la Armada de Estados Unidos, cuya fama se debe por listar en las desapariciones sin implicación del llamado Triángulo de las Bermudas. Sirvió como buque abastecedor en la alta mar de carbón para las armadas en aguas europeas, especialmente en la zona del mar Báltico y del Caribe. En los inicios de 1918, fue asignado a operar como abastecedor de buques británicos en el Atlántico Sur con base en Río de Janeiro, Brasil. Simplemente desapareció. El capitán ni siquiera envió una señal de socorro ni nada. Simplemente el Triángulo de la Bermuda cobró otra víctima más. Número 2. La goleta Ellen Houston y el buque fantasma del año 1881. Es que los océanos siempre han tenido grandes misterios que a menudo se han convertido en leyendas sin resolver, y este es otro misterio. Sumados a esos grandes misterios, es un caso que en el 1800, cuando un barco tendría un encuentro en el Triángulo de la Bermuda,
que sigue siendo realmente extraño e inexplicable hasta el día de hoy. Nuestra historia comienza en el año 1854. La goleta contaba con una capacidad de desplazamiento de 1.800 toneladas y una longitud de 64 metros. Era propiedad de la familia y estuvo activa hasta el año 1883. Prosigue la historia con la travesía, que de Nueva York partiendo el 5 de diciembre del año 1880. El extraño suceso que su tripulante presenciaron durante este viaje fueron publicados por la prensa, primera vez en junio de 1906. Allí describe las apariciones y desapariciones que la goleta sostuvo con un buque fantasma durante su trayecto. La goleta misteriosa había desaparecido en el más completo silencio, y con ella 4 hombres armados se habían desvanecido, al igual que las anteriores tripulaciones. Por fin, el Eleustin llegó a su destino, el 11 de febrero del 1881. El hecho es que el misterio aún no está resuelto hasta la fecha hoy en día. Top número 1. El Yegruma-Cougar. Una avioneta con 4 estadounidenses a bordo, entre ellos 2 menores, están desaparecidos. Despegó de Puerto Rico con rumbo a Florida, pero los controladores aéreos en Miami le perdieron el rastro. Así informaron las guardias costeras. Es que los ocupantes de la avioneta fueron identificados como Nata, 53 años, y Jennifer, de 40 años, junto con sus 2 hijos de 10 y 4 años. La nave estaba de la isla de Bahamas, una altura de 7.300 metros o 24.000 pies, cuando ella desapareció. En esa zona encontraron posibles restos de fuselaje que están siendo investigados hoy en día. El lugar se encuentra dentro del Triángulo de la Bermuda, ubicado entre Puerto Rico, Florida y Bermuda. Es célebre por la gran cantidad de accidentes aéreos y náuticos registrados allí en los logros de la historia. No hay indicio de que había en ese momento ni condiciones meteorológicas adversas, dijo el teniente de la Guardia Costera. Aún no está confirmado de los restos hallados que pertenezcan al avión. Cabe destacar que a los años que han pasado ninguna de las historias ha sido resuelta, ni el Triángulo de la Bermuda como tal, a sus desapariciones entre barcos, aviones, y hasta el momento ninguna ha sido resuelta. Y estos fueron los 5 tops más terroríficos que ha pasado la historia en el Triángulo de la Bermuda, como mejor dicho, el Triángulo del Diablo.